Bueno, esa es una súper buena pregunta. Fíjate que curiosamente poca gente la hace, que es lo que es la ingeniería en madera, porque cuando uno menciona la palabra madera prácticamente visualiza un palo, así de simple. Y la verdad es que es mucho más que eso, porque lo que pretendemos nosotros hacer es que con las especies que nosotros tenemos que crecen en Chile, otorgarle valor agregado a estas especies. El común de la gente prácticamente ve el pedazo de palo y lo que nosotros hacemos es transformar ese pedazo de palo en productos que nos den mejor calidad de vida, digamos, en el día a día. Y aplicamos la ingeniería y aplicamos la ciencia para poder hacer trabajos que pueden ir desde lo más fácil, ¿no es cierto?, hasta trabajos complejos que vamos incluso hasta el interior de la célula para hacer transformaciones en esta o para mejorar propiedades en esta. De eso se trata principalmente en la parte de ciencia e ingeniería relacionada con la ingeniería en madera. Si tú visualizas el título, es densificación y nanocaracterización de rápido crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Densificación, ¿por qué? Porque tenemos especies que tienen baja densidad. Por ejemplo, el álamo. Los álamos tienen densidad alrededor de 350 kilos metro cúbico. ¿Qué es lo que pretende este proyecto? Es tomar estas especies y ver cómo se comportan frente a estos procesos de termohigromecánico, de densificar. Entonces, cuando nosotros le otorgamos mayor densidad al álamo, lo que hacemos es, le damos un plus. Eso significa que nosotros podríamos hacer productos que pudieran tener esa componente de mayor densidad, tanto para álamo, para pino, como para nitens. Si nosotros logramos densificar entonces esta madera y logramos hacer pisos con eso, que como es más densa, el rayado del piso o esas hendiduras que quedan en la superficie podrían evitarse porque es una madera mucho más densa. Pasa lo mismo con el nitens, podríamos darle a lo mejor otras utilizaciones, ¿no es cierto? Estamos pensando, en este momento pensamos en pisos de ingeniería, pero también podría evidenciarse en un futuro cercano, a lo mejor, ¿por qué no?, tableros de mayor magnitud, pero densos. Esa es la muestra control, donde tú ves que están todas las células ahí abiertas, los lúmenes están abiertos. Empiezas a aplicar un proceso y tú ves que ya las células se empiezan como a compactar un poquito, va quedando mucho más densificado. Si bien es cierto, somos un país maderero, un país forestal, porque tenemos recursos forestales, pero en los tiempos que estamos viviendo la sustentabilidad se vuelve primordial. Es decir, nosotros tenemos que cuidar nuestras materias primas, tenemos que cuidar nuestros bosques. Probablemente no vamos a dejar nunca de explotar nuestros bosques, pero sí tenemos que explotarlos sustentablemente. Y cuando hablamos de nuestras materias primas, tenemos que tratar de recuperar todo. Entonces, eso es parte de la sustentabilidad. Por ejemplo, nosotros podríamos colocar madera de no tan buena calidad al interior y con una capita de esta madera densificada de menor espesor en la parte superior. Entonces, tienes un componente, ¿no es cierto?, estéticamente precioso y donde utilizas madera que a lo mejor antes se botaba en la parte interior del piso porque estaba con mayores defectos, pero que ahora la podemos aprovechar al interior de este tipo de producto. Uno de los aspectos a caracterizar es la nanocaracterización, que parte, por ejemplo, con este equipo que está acá, que es el nanoidentador, que permite principalmente medir las propiedades a nivel de nanoescala, es decir, nosotros podemos ir a las células de la madera y medir sus propiedades mecánicas principalmente. Entonces podemos determinar ciertos valores de rigidez, ciertos valores de dureza de las células de la madera. Si yo voy a los centros comerciales, cualquiera que esto sea, a buscar pisos de ingeniería, probablemente encuentro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que me encuentro que hay, pero con especies que vienen de afuera, con especies que vienen de otros países. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué le estamos comprando pisos a otros países cuando nosotros tenemos el recurso, tenemos la tecnología, podemos hacerlo aquí y trabajamos con nuestros propios recursos? Y generamos valor al interior de nuestro propio país. Todas las especies tienen valor como para ser estudiadas.
porque todas tienen fortalezas y algunas debilidades. Están las maderas más nobles, yo diría que aquellas que son las nativas, donde hay mucho todavía por hacer, están en status quo, yo diría. Sin embargo, hay otras especies de interés y yo creo que ese es un compromiso que nosotros tenemos que tener en cómo diversificar el trabajar con otras especies. Nosotros nos hemos quedado mucho, creo yo, en lo que es el pino radiata, lo cual no está mal, hay que seguir en eso. Pero también tratar de valorizar otras especies.